Hola, ¿cómo están? Un saludo especial, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos en Contexto, el programa que transmitimos a través de la señal de CNC Bugavisión, Contacto Valle en Facebook y a través del canal 22 de Legón Comunicaciones. Aquí estamos en este lunes, comenzando la semana, un nuevo mes. Hoy es 2 de septiembre y estamos a 53 días de las elecciones regionales, en las que elegimos alcaldes, gobernadores, diputados y también concejales. Y hoy vamos a comenzar un ciclo de entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Buga, con quienes vamos a abordar diversos temas de su programa de gobierno. La mayoría ya ha pasado por la mesa de contexto, o sea que ya los conocen, así que vamos a profundizar en aspectos que tienen que ver con la seguridad, la salud, el empleo y otros temas, por supuesto, el medio ambiente. Y hoy está con nosotros el aspirante a la alcaldía de Buga, César Collazos Rico, del Polo Democrático. Don César, ¿cómo le va? Buenas tardes, es un gusto saludarlo y poder compartir con usted y la audiencia mis opiniones y propuestas a raíz de este proceso que vamos a tener en pocas semanas aquí en la ciudad. Bueno, ¿y cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido? Bien, aprendiendo de cómo se maneja una campaña, poniendo a prueba las ideas que tenemos sobre la lectura de los problemas de la ciudad y hablando con la gente. Me he sentido muy bien y bueno, yo creo que todavía queda bastante camino para seguir en esta ardua lucha. Bueno, con César hoy vamos a hablar de dos temas, seguridad y empleo. Y pues, César, le voy a proponer que los dividamos en dos, en 15 minutos cada uno, para que logremos evacuar en la medida de lo posible todo lo que usted inscribió en el plan de gobierno en estos dos aspectos, seguridad y empleo. ¿Por cuál empezamos? Como usted quiera. Bueno, seguridad. En 3 minutos, ¿qué tiene usted planteado, César, o qué inscribió en el programa de gobierno en el tema de seguridad? Bueno, primero que hay que decir que el problema de la seguridad ciudadana es una manifestación del deterioro de la seguridad económica. ¿Sí? O sea, más que probado por la economía, por la sociología, que las sociedades donde hay más deterioro en términos del bienestar de la gente, donde más se presentan problemas de seguridad ciudadana. Hay que sumar a eso los problemas que tienen que ver con la precariedad y la restricción en el acceso a derechos esenciales por parte de la ciudadanía, que tiene como causa además toda la corrupción en el sector público. Y hay que sumar el hecho de que en el caso, por ejemplo, del tráfico de estupefacientes en Colombia es un tema que se trata de manera equivocada y no como un problema de salud pública, sino que ha sido bravamente tratada a las patadas, si se permite el término, y esto agrava esas condiciones y facilita que en medio del desempleo, de los problemas del rebusque, de la informalidad y la pobreza, se vuelvan caldo de cultivo para que grupos inescrupulosos cojan, digamos, a la juventud y a una parte importante de la población y terminen inmersos en un ciclo de violencia como el que estamos viviendo en Buga, que por lo menos cada semana hay algún tipo de homicidio. Y si se le pregunta a la fuerza pública o los partes que dan, asocian a problemas del microtráfico, por ejemplo. Bueno, comenzamos entonces y le quiero preguntar por ese tema, lo último que usted acaba de tocar, y es el microtráfico. ¿Cuál es una manera efectiva, César, de combatir este flagelo que se está llevando tantos muchachos menores de 25 años? Eso es un problema que toca resolver de manera estructural. O sea, ¿qué tenemos que hacer en Colombia? En Colombia no solamente es un problema municipal, es recuperar el tejido productivo. O sea, que vuelva a haber nuevamente fuentes de empleo para crear una cultura del trabajo e irle quitando paulatinamente a la criminalidad, a la delincuencia común, al crimen organizado, toda estos jóvenes que terminan de mala manera, incluso asesinados, como se me lo acaba de plantear. Pero además, sumado a esto de reconstruir el tejido productivo, está el tema de la reconstrucción de los servicios esenciales del Estado. O sea, ¿cómo hacemos que los niños y los adolescentes se enamoren de la ciencia, de la cultura, del arte, de las humanidades? Eso hay que hacerlo y se hace en la medida en que se combata la corrupción y que, por ejemplo, en el caso municipal, la plata que los bugueños aportamos por impuestos terminen para garantizar excelente educación. Tenemos una propuesta muy puntual allí en crear en Buga un instituto municipal de ciencias naturales y exactas que le permita a la juventud enamorarse de la ciencia e irse desentendiendo de todos estos fenómenos que hay con el microtráfico y todos estos problemas de drogadicción. Creo que es un asunto bien importante en el que se puede intervenir. En el tema de la economía, el llamado que nosotros hacemos es un acuerdo entre empresarios, trabajadores, gente del comercio, para exigirle al gobierno al que tienen los instrumentos macroeconómicos
para que se reconstruya el tejido productivo, para frenar el deterioro de la industria, para recuperar el agro, para recuperar el comercio, para garantizar que haya una política laboral progresiva que garantice buenos salarios y estabilidad. Con esas condiciones se pueden dar, digamos, herramientas para darle una batalla bien aguda a este flagelo que tanto afecta a las familias y a la juventud del país y los bugueños, por supuesto. Bueno, entre líneas, entiendo que la mejor manera de combatir este flagelo es a través de la educación, pero ¿usted no piensa eventualmente aumentar el pie de fuerza? Esa es una fórmula ya fracasada. Más o menos terminaríamos colocándole un policía a cada bugueño, incluido a quienes están en los delitos. O sea, creo que lo que toca hacer es, verdad, promover una cultura del trabajo, una cultura de la educación, pero que se den las garantías de verdad, porque aquí se habla de educación, pero por demagogia. La jornada única es un fracaso, no hay alimentación escolar, no hay transporte, no hay un currículo, salen graduados los bachilleres con problemas de lectura, de escritura, de pensamiento matemático, van a la universidad y en los primeros semestres van para afuera o terminan pasando de muy mala manera sus programas profesionales y terminan siendo alguien con un cartón y desempleado y con pocas posibilidades. La fuerza pública tiene un papel, pero no lo ha resuelto. De hecho, hoy hay prueba, tiene un presupuesto abultado, pero no da garantía de que ese flagelo se pueda combatir. Creo que lo que toca hacer es quitarle las posibilidades de que el crimen se lleve parte de la juventud, porque la juventud tenga opciones de verdad en la ciencia, en las artes y en la economía formal, que puedan tener un proyecto de vida sólido, con mucho bienestar. Bueno, actualmente hay unos CAI móviles, la policía tiene o funciona con unos vehículos que están recorriendo la ciudad, algunos permanecen en sitios como Uninorte. ¿Usted estaría de acuerdo, César, eventualmente de construir CAIs en Buga? No he contemplado esa medida por lo que acabo de contarle. Tengo la percepción de que bien sea por corrupción, como se ha revelado en muchas ciudades, que la misma fuerza pública esté participando de este tipo de situaciones. No sé si sea el caso de Buga, pero en general, la fuerza pública, más allá de coger infraganti o de evitar que alguien haga un delito, no resuelve de fondo el problema. O sea, sigue existiendo la condición que hace que un joven tome la vida del microtráfico o del hurto o de cualquier acto delictivo y no termine en un buen trabajo porque no hay un buen trabajo o porque no tenga la posibilidad de ir a la universidad y luego la universidad ubicarse en el mundo laboral o no pueda ser un empresario. O sea, yo creo que son los elementos que hay que resolver. No se le puede entregar a la fuerza pública una responsabilidad que no le corresponde. Eso le corresponde y en este caso al gobierno nacional, porque los alcaldes nos ponen a asumir la responsabilidad de lo que está pasando con el país, importando la comida que se puede producir, importando los bienes que aquí se pueden producir, o sea, generando una cantidad de desempleo y terminamos los alcaldes promoviendo cosas para las cuales no tenemos nosotros las herramientas ni macroeconómicas, ni financieras, ni técnicas. Eso es un problema que toca atender de manera nacional y mi papel como principal autoridad en Buga será pedirle al gobierno, junto con otros alcaldes, por supuesto, que les guste la idea, que creo que les va a gustar, es en que se atienda de esa manera. Condiciones generales. Bueno, aquí tenemos un distrito que aglutina varios municipios, el distrito de policía, el primero. Tenemos el batallón de artillería número 3, Batalla Palacé. ¿Cómo articular estas dos fuerzas para contribuir a mejorar la percepción de seguridad? Yo creo que el problema no es un problema solo de la percepción, el problema tiene que ser un asunto de realidad, o sea, de que efectivamente tengamos las condiciones para que las familias accedan, tengan seguridad económica, tengan derechos garantizados, que se puede hacer. Es que en Buga tenemos por lo menos cómo garantizar que haya buena salud, buena educación, acceso a la cultura, a la recreación, a la ciencia. Eso sería un aporte notable. ¿Qué puede hacer la fuerza pública? Bueno, pues algunos controles, pero no lo van a hacer de fondo. O sea, no será la carta principal. No vamos a tener una política policiva de control sobre la población, ¿no? Toca es garantizar de verdad con cultura y con condiciones reales para que esto pueda cambiar de manera efectiva. ¿Tenemos en zona rural problemas de orden público? Hay denuncias de la comunidad de que se presentan por ocasiones boleteos y todo tipo de intentos incluso de secuestro, una cosa que preocupa, en donde creo que hay que hacer una intervención efectivamente y la policía en ese caso podría ser una medida, ¿sí? Pero igual viene de la mano con que el campo tiene que recuperarse para que haya otra vez las fuentes de empleo y eso, repito, es una manera eficaz para atender el asunto. Bueno, aquí se ha hablado siempre de un comando de Policía Valle que creo que nunca se dio. Se va a ver es otro tipo de obra contratada por la Gobernación del Valle. ¿Cómo se puede articular un trabajo para hacer más eficiente y efectiva la seguridad en la ciudad?
No, yo insisto en lo que le acabo de contar. Yo creo que donde hay que colocar los esfuerzos es en que la educación funcione la salud, funcione la recreación, en que el presupuesto que se da de para la fuerza pública, que se vuelve un asunto, o sea, es una fuerza de choque, una fuerza reactiva, pero no hay prevención. O sea, toca apostar a políticas preventivas, y eso es evitar que los jóvenes, por ausencia de la presencia del Estado, por ausencia de garantías en sus derechos, terminen en ese sector. Si no, insisto, vamos a seguir capturándolos, se van a judicializar, están 3 o 4 años en la cárcel, pero sigue, o sea, sigue el ciclo. O sea, llevamos en eso cuánto tiempo, no sé, 30, 40 años en una situación, no se ha resuelto. Lo que sabemos, o sea, lo que las sociedades avanzadas han determinado es tener buen sistema de sanidad, buen sistema de educación e insisto, seguridad económica que garantiza que haya cultura del trabajo, cultura por el esfuerzo, que la gente vea que puede ganarse la vida honradamente, que no tiene que dedicarse a actividades de extrema riesgo como es el tema del narcotráfico, el microtráfico. Yo creo que esos asuntos se pueden resolver. En que la ciudad tenga una agenda de verdad de cultura, que no tenemos en la ciudad cultura, o sea, no tenemos ese tipo de cosas. Aquí se hace politiquería con el tema de la cultura y con la educación, pero en términos reales no se está dando esa garantía para los ciudadanos. ¿Qué piensa usted del tema de los cuadrantes? ¿Se hace necesario aumentarlo como se ha venido haciendo en los últimos años? Es un tema que habrá que revisar en detalle. No me atrevo ahorita a plantear una situación porque no, repito, no es nuestra prioridad en este momento de esa manera. O sea, habrá que revisar los estudios, qué tan efectivos son, pero incluso con los cuadrantes, pues en la ciudad cada cuánto hay un homicidio, ¿sí? En un barrio, en el otro, a plena luz del día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo creo que esa estrategia ha fracasado. Creo que viene de otra manera el tema de garantizar a la gente, primero, seguridad económica, y que eso garantice paulatinamente el tema de la tranquilidad y la sana convivencia de la gente. ¿Qué ha pensado usted en materia de infraestructura en seguridad? Por ejemplo, postear más cámaras, instalar alarmas comunitarias. ¿Qué se ha planteado dentro de su plan de gobierno? Con toda esa plata que nos gastamos en cámaras es mejor fortalecer la educación, la salud, garantizar que en el campo la gente pueda producir, garantizar que el comercio de Buga prospere, que se pueda frenar el deterioro, por ejemplo, del río Guadalajara, un asunto importante en materia de derechos ambientales. Colocar más cámaras y más postes, pues cámaras yo veo una cantidad de cámaras, pero hay un control maestro que resuelva la situación. ¿Qué sucede si cogen al asesino? Se va 3 o 4 años, igual ya se cometió el homicidio. O sea, el problema sigue existiendo allí. O sea, yo creo que ese mecanismo no es el mecanismo. O sea, la fórmula hay que cambiarla definitivamente. O sea, seguir repitiendo la misma fórmula nos va a llevar al mismo resultado. Y es que aumenta la delincuencia, aumentan los homicidios, aumentan los problemas, sumado a los problemas que se vienen denunciando en algunas ciudades de corrupción en el sector de la fuerza pública. ¿Está siendo la fuerza pública excesiva en el manejo del código de policía? Frente al tema, por ejemplo, de vendedores ambulantes, sí. No sé qué decirlo, han sido bastante agresivos con la gente. Por momentos, en estos días no han vuelto acá en Buga o no han vuelto a tener noticia, pero a nivel nacional hay bastante molestia entre los trabajadores informales que terminaron en la calle porque un día perdieron su puesto en la economía formal. Eso es lo que estoy contando. ¿Por qué tanto vendedor ambulante? Pues porque se vienen cerrando cada día las fábricas, porque en este país se dedicaron a hacer importaciones. Tenemos un déficit comercial de 4.500 millones de dólares en estos últimos 6 meses nomás, por contar. ¿Qué es eso? Estamos pagando mercancías extranjeras que aquí se podrían producir. Mercancías que además producen un desempleado que luego se convierte en un vendedor ambulante o un trabajador informal en la calle. La medida policial no resuelve el problema. O sea, la ecuación es educación y menos coerción. Economía, primero. Primero, garantizar que haya seguridad económica, empleo estable, bien remunerado, que garantice una cultura del trabajo. Y por supuesto eso tiene al lado, tiene anexo, una educación de altísima calidad, científica, financiada por el Estado, el Servicio del Desarrollo Productivo y el Desarrollo Comunitario, salud, también pública, oportuna, de buena calidad, acceso a la recreación, a la cultura, a los recursos naturales. Creo que eso es lo que garantiza que una sociedad tenga mejores condiciones de convivencia y se eviten todos estos problemas. Muy bien, bueno, ya pasamos los 15 minutos hablando de este tema de la seguridad. Ahora pasemos al otro tema por el cual estamos aquí en Contexto hoy, contándole a la opinión pública y a los seguidores de Contacto Valle y CNS Bugavisión las propuestas en estos dos temas que tiene el candidato a la alcaldía de Buga por el Polo Democrático, César Collazos Rico. Ahora, en materia de empleo, en términos generales, ¿qué propone? Bueno, el desempleo es un fenómeno nacional
que viene agrediendo a Buga. Buga fue en de los años 70 una especie de nodo de desarrollo industrial, pero que paulatinamente con la apertura económica se ha ido perdiendo. Hoy queda, por ejemplo, la industria de los concentrados, que cada día está más mermada, y este deterioro del tejido productivo es el que genera una grave crisis con el tema de las ofertas de empleo estables. Amén del tema de la precarización y la flexibilización laboral que está agotando la capacidad de consumo de los colombianos y en el tema de los bugueños. Yo creo que hay dos cosas que toca hacer en el tema de economía. Primero, un llamado al gobierno nacional para que el gobierno nacional detenga las importaciones de mercancías que los colombianos podemos y sabemos producir, especialmente las agrícolas. O sea, estamos importando arroz. En estos 6 meses hemos importado 196.000 toneladas de arroz, cuando las podemos producir. Ya vamos en 2.800.000 toneladas de maíz amarillo que se puede producir, azúcar, bueno, café, huevos, lácteos. O sea, mi propuesta es para los bugueños un gran acuerdo entre empresarios y trabajadores para exigirle al gobierno, que tiene las herramientas, que es el que controla la política monetaria, la política tributaria, que es el que maneja la política aduanera, la suspensión de esas importaciones, el fomento de la industria, del agro y del comercio. Fomento es crédito público suficiente, abundante, oportuno, subsidios, garantías de mejoras en logística de transporte para bajar el costo de los fletes y mejorar la competitividad. Y por supuesto, cómo no decirlo, una política laboral que garantice estabilidad. O sea, una cosa contraria a lo que plantea este gobierno. Si no es por ahí, Hernán y televidentes, no va a haber un cambio en la ciudad. Decirle a la gente que con el emprendimiento, que con la logística, eso es carreta, eso es paja. Eso no va a pasar. O sea, no, aquí en mi propuesta de gobierno no vamos a reciclar las mismas fórmulas que se vienen diciendo desde hace 20 años en Buga en cada plan de gobierno. Que ahora sí el puerto seco, que ahora sí no sé qué. No, eso es carreta. Lo primero, repito, es un gran acuerdo de empresarios-trabajadores para exigir al gobierno eso. Y lo segundo, lo que podemos hacer nosotros en Buga, es garantizar un entorno mucho más competitivo, interviniendo en las tarifas de los servicios públicos, que son una de las fuentes que han alterado la estructura de costos de las empresas y hace que cada vez sean menos competitivos, especialmente en el caso del comercio. Me refiero, por ejemplo, al tema del alumbrado público, que hace 2 años lo entregaron a una empresa privada con dudosas condiciones, al aseo. Me refiero a la política de gestión de aguas de Buga, que aunque una empresa de economía mixta con control mayoritario del Estado, se comporta como si fuera una empresa privada. Me refiero al tema, por ejemplo, de quién nos va a proveer la energía eléctrica. Hay proveedores que tienen energía eléctrica mucho más barata por kilovatio hora mes que la actual operadora. Son asuntos que nosotros podemos intervenir como gobierno municipal para garantizar que hoy lo que exista se mantenga. O sea, la economía no está en una fase expansiva. La economía está en un proceso de recesión y de destrucción del tejido productivo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Garantizar que no se siga destruyendo los puestos de trabajo que existen actualmente. Hay empresas que aquí tienen, por ejemplo, 600 empleados con un promedio de 1.200.000 pesos mensuales. Eso es un patrimonio para nosotros que toca exigir que se mantenga, que no se vayan ahí, que no la vayan a cerrar. Pero no es solamente el gobierno municipal. Lo mismo que para el caso del comercio bugueño. Vamos a hacer una revisión del tema tributario. Aquí hay empresas que han llegado a apropiarse del consumo municipal y el gobierno las ha premiado con exención de impuestos, con privilegios urbanísticos, de uso de suelos. ¿Quién paga esos privilegios? El tendero bugueño. Me parece que eso no puede pasar. Si hay una empresa que quiera llegar a Buga, del sector del comercio, que quiera disputarse con mis tenderos, con mis comerciantes, los bugueños, el mercado, que lo haga Francalip. No tenemos por qué nosotros entregarle a él un privilegio que termina pagándolo el tendero, que es además el que alimenta a una parte importantísima de la población que no tiene la posibilidad de ir a un gran centro comercial y decir, por favor, una libra de arroz y apúntame en el cuaderno. Son los asuntos que yo creo que hay que hacer. Repito, pedirle al gobierno la atención con carácter urgente para que no siga acabándose la industria, se recupere el agro, además una condición esencial para dignificar la vida de la gente nuestra en el campo. 2, la política laboral progresista, necesitamos que eso mejore. Y en el caso municipal, intervenir en servicios públicos que están alterando la estructura de costos del sector productivo y por lo menos ser la voz defensora de los nuestros, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, eso lo digo públicamente. En mi gobierno no habrán exenciones de impuestos para empresas que lleguen acá al sector del comercio. Si llega una empresa del sector industrial poderosa, conversamos.
pero no más estímulos tributarios que pagan los bugueños, especialmente los tenderos. O sea, hemos visto pasar muchas empresas que no se han podido establecer en la ciudad precisamente porque no ha habido un acuerdo en temas tributarios. Asimismo, hay gobiernos que les proponen hasta 10 años de excepción de impuestos precisamente para que durante esos 10 años no paguen impuestos, pero generen puestos. Y para nadie es un secreto, finalmente, César, que el mayor empleador que tiene el municipio es la misma alcaldía. ¿Alguna propuesta para el trabajador informal? Sí, claro. Lo primero que vamos con el trabajador informal es, tendrá un alcalde que se encargue de reclamar la recuperación de la economía formal. La mejor manera de combatir la informalidad en términos económicos, ojo bien el término combatir en términos económicos, es recuperar la economía formal. Es que la informalidad, lo que uno ve en la calle, es como cuando se rompe la tubería madre del acueducto. Si alguien se dedica a trapear la calle, pero no sigue la tubería, pues no va a hacer nada. Entonces se dedican a perseguir al vendedor ambulante, al que está en la calle, pero se sigue destruyendo la empresa formal, pues eso no va a haber código de policía, ni van a haber celdas que recogen a todas de personas que están perdiendo el empleo y que están perdiendo sus condiciones de dignidad. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es reclamar, que ya lo he contado. Lo segundo es que vamos a buscar la mejor manera en que se pueda desarrollar la actividad, que se gane la vida dignamente. Más no podemos hacer. Es además lo que ordena la sentencia de la Corte sobre el tratamiento de vendedores ambulantes. No es como quiere hacer este gobierno que acaba de presentar un decreto municipal donde se propone regular el pregonero en el centro histórico sin garantizar las condiciones de reconversión laboral de los trabajadores informales. Sacan un proyecto de decreto sin consultarlo, sin consensuarlo, se van a ir tantos, quedan tantos y estas son las condiciones. No, yo creo que no puede pasar que la promoción del turismo, si es lo que le apuestan estos señores, se haga sobre la base de que unos bugueños se van a quedar sin seguridad económica, que unos van a ser excluidos. Yo creo que esa no es la política. Si hay que hacer una tarea importante es profesionalizar a la gente que está en el centro histórico, que saben de turismo, saben de ventas. O sea, hay que buscar la manera de apoyarlos, de apoyar al artesano, al pequeño comerciante, pero no volver la ciudad un centro muy atractivo para grandes inversionistas y terminemos los bugueños siendo inquilinos en nuestra propia casa. Yo creo que esa no va a ser la mejor manera. Tendrán en mi gobierno los trabajadores informales, porque además hago parte de una organización que los asesora, un aliado importante y esperamos que se movilicen y ayuden a reclamar la recuperación de la economía formal. Porque tenemos los vendedores ambulantes del centro, tenemos transportadores informales o mototaxistas y tenemos los muy mal llamados jaladores de la Basílica, y ahí se concentra una gran cantidad de personas que viven del subempleo. Sí, exacto. Todo eso es una consecuencia, reitero, de que los que hoy se disputan la alcaldía, las tres principales campañas, o para decirlo en otros términos, los tres candidatos del senador John Harold Suárez están respaldados por partidos que en el Congreso se han dedicado a destruir la estructura productiva del país, que se han dedicado a firmar tratados de libre comercio. Y acá ahora vienen a salirnos con cuentos. Allá anda uno de ellos buscando mañana a los promotores al centro histórico para decirles qué hacer frente a este decreto que saca un gobierno del cual él hizo parte, del cual él promovió. Yo creo que es una cosa desafortunada. No vale la pena insistir en esas medidas y decirle a la ciudadanía, mire, nosotros le presentamos una propuesta. Primer asunto, no votar más a los mismos con las mismas. Están reciclando las mismas medidas que vienen aplicando hace 15 años y no dando resultado. Que ahora sí el turismo, que ahora sí la logística, que ahora sí el emprendimiento, eso es carreta. Aquí lo que toca es detener el deterioro productivo de la industria, del agro, que es donde se manifiesta el desarrollo de una sociedad. Es que esto no, y lo digo con todo respeto por el que se dedica a esto, un país no se desarrolla vendiendo empanadas, ¿sí? Aquí hay que producir la ropa que la gente necesita, los carros, las motos, o sea, la industria pesada. Producir la comida que nosotros necesitamos, no traerla a otros lados, no traerla al extranjero, que además es muy costoso. Esa es nuestra propuesta, no votar más lo mismo con las mismas. Y invitamos a la gente a hacer un gran acuerdo para, uno, recuperar la economía. Es la mejor manera de combatir el desempleo, la informalidad, el rebusque y la pobreza. 2, intervenir servicios públicos para reducir costo de vida, que en Buga es alto. 3, combatir la corrupción. Que no termine la plata los bugueños pagando las campañas que hoy están con todo furor para reelección de senadores, para la reelección de gobiernos nacionales. Que podamos promover acciones para dignificar la vida de la gente del campo que vive todo tipo de privaciones.
en economía, en presencia del Estado, en todo tipo de cosas. Y 5, muy importante, Hernán Darío y audiencia, detener el deterioro ecológico del río Guadalajara. Eso es un compromiso para evitar una crisis social por falta de agua. Son los 5 aspectos en los cuales nosotros centramos nuestra propuesta. Yo tengo una historia de lucha de ciudadana, movilizándome con la gente en contra de este tipo de proyectos, este tipo de políticas que vienen agrediendo a la gente, quitándole finalmente la dignidad. 10 años llevo yo trabajando en esto acá en la ciudad. Bueno, eso es una prenda de garantía. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que la gente entienda nuestra propuesta, se enamore de ella y nos pueda garantizar que el próximo 27 de octubre que seamos electos el alcalde del gobierno municipal. César, un gran acuerdo entre empresarios, empleadores, para que el gobierno nacional mire a Buga y bueno, resolvamos todos los problemas que no solo hay en Buga, sino en todo el país. Digamos que esa es una radiografía nacional. Pero es que aquí también está la que vende arepas, aquí está también el que vende empanadas. Aquí hay mucha informalidad, o sea, y decir no le voy a los impuestos, se los voy a desestimular, desestimulamos la economía y no podemos darle empleo a estas personas. ¿Pero a qué costo? O sea, ¿cuánto deja de pagar una empresa por qué tipo de empleos? ¿De qué calidad son los empleos? O sea, hay que formalizar la gente. Empleos de tres meses, llegan, me hacen un conejo, me dice, sí, mire, yo metí 10 personas. Empleos de 3 meses mal pagos, impuestos que me hacen falta para pagar la educación, resolver el problema que me va a dejar los 3 amigos de Suárez, los 15 años de Suárez en el gobierno, en estos gobiernos que hemos tenido con la educación, con el fallido de la jornada única, con el fallido fracaso, ese fracaso experimento de las ciudades educativas, con los problemas que tenemos en salud. O sea, ¿a qué costo? En otra oportunidad hablamos sobre los costos de la política de exención tributaria a las grandes empresas que pueden pagar. Ahora estamos hablando de la industria, lo conversamos, pero que me llega a un supermercado que me desplaza a mí a los tenderos y no paga el impuesto, pero sí se lo cobra al tendero municipal, al tendero de Buga, eso no tiene sentido. O sea, estamos hablando de las grandes empresas. Claro, de las empresas grandes. Problema. No, esa empresa toca bueno, ¿quién paga los impuestos? Porque es que termina pagando la industria y comercio es el tendero bugueño. Y entonces, ¿por qué una empresa me metió 5 personas allá 3 meses, entonces ya le perdono 10 años determinado impuesto? Yo creo que eso es una cosa equivocada. Porque terminamos los ciudadanos asumiendo ese costo. Es plata que me hace falta para que haya salud, para que haya educación, para el tema de movilidad, que es un tema extremadamente delicado, que cuesta bastante, para el tema de recuperar el banco, por ejemplo, de productores, para el tema de recuperar el PAE, una cosa supremamente corrupta, subalimentado a los niños con esa porquería que le dan de comida. Bueno, son los temas que creo que hay que colocar sobre la mesa e insisto, esa medida no resuelve el asunto. Si hay un estímulo tributario será para los nuestros, para los bugueños. Se habría que revisar entonces esa estructura para ver a quién le rebajamos y a quién no. Sí, ¿cómo se hace? Es que hay por lo menos hasta 17 líneas de tributaciones especiales en Buga, de impuestos indirectos. Con ese asunto, por ejemplo, el Centro Histórico Certificado de Turismo Sostenible, se dispararon las tributaciones. El tema, por ejemplo, de bomberos, el tema de avisos y tableros, o sea, una gran cantidad que se le están cargando es precisamente a los bugueños. Entonces termina volviéndose muy difícil tener un negocio. Servicios públicos muy costosos. ¿Y eso qué produce? Que un desincentivo, cierre de negocios y más rebusque y más desempleo en las calles. Creo que ese no es el camino. Pues César, muchísimas gracias por compartir esos temas hoy con nuestra audiencia, seguridad y empleo. ¿Qué tiene la agenda esta semana? Esta semana, mañana tengo propaganda nueva, tengo una salida de gira por barrios, semáforos, y seguir hablando con los amigos que tengo bastante gente para conversar. Visita algunas fábricas, me salida con los trabajadores. Tengo seguramente jueves en Soya, por ejemplo, que tengo una gran cantidad de amigos con los que converso habitualmente. Y bueno, seguir hablando con la gente en la calle y aprendiendo sobre todo. ¿Se la está gozando, como dijo por ahí? Pues sí, señor, eso sí, eso es cierto, me la estoy gozando. Puedo decir cosas que nadie más va a decir, porque tengo un patrimonio y es que no he estado con esta gente que nos ha venido mal gobernando, ni lo voy a estar. En esta idea que estoy planteando, en la que me ha encomendado el Polo y mis compañeros, voy a persistir. Es la salida para que este país y para que este pueblo pueda vivir con dignidad. Yo no veo otra solución. Es una cuestión finalmente, repito, de dignidad. Tiene un foro también ese miércoles, ¿no? Sí, hay unos foros, hay foro de discapacidad, va a haber un foro de protección animal, hay uno de medio ambiente, uno de cultura,
posiblemente hay uno con la Federación de Cafeteros. Bueno, hay varias ocasiones, varias oportunidades donde vamos a poder hablar con la comunidad y contrastar las propuestas nuestras frente, repito, a las 3 principales campañas con las que hoy juega el senador John Harold Suárez para la alcaldía de Buga. ¿Le ha tocado a usted subsidiar su campaña de Punta Lechona? Bueno, sí, esa es una cosa interesante que nos ha tocado hacer, es resolver con actividades propias el tener propaganda. Es una campaña muy modesta en términos de despliegue de propaganda, no tenemos grandes recursos, pero pues tenemos un par de ideas bien interesantes y la capacidad de persistir en medio de esa adversidad. O sea, no nos asusta ni nos aterra no tener grandes recursos, ni por eso vamos a irnos al mejor postor a ver quién nos financia, no tenemos esa consideración, y yo creo que es el patrimonio con el que vamos a seguir trabajando de aquí en adelante, con mis compañeros de la lista del consejo, que tengo unos compañeros también muy valiosos, gente que acostumbrada a luchársela. Finalmente la dignidad se gana de esa manera, es un problema de autonomía que en política vale muchísimo. O sea, no colecciono avales, por ejemplo, ni tengo partidos que me estén llevando la maleta para negociar futuras medidas en el Ejecutivo ni en el Consejo, y bueno, eso es una tranquilidad para la ciudadanía, que lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, los medios que usamos son financiados por la gente, con sus contribuciones. Esta semana hicimos una venta por ahí de lechona, la semana pasada de arroz de leche, tamales también hemos hecho. O sea, aquí los tamales no se regalan, aquí se venden. Esa es la consideración. Ok, voy a leerle 2 comentarios antes del cierre. Alexander ya nos dice: hola, al ciudadano no es ofrecerle empleos, ofrezcan y enseñen a trabajar. Dice el señor, escríbame, tengo una excelente propuesta. Y el doctor Camilo Ignacio nos dice: es un candidato estudioso de la problemática de la ciudad, honesto y con ganas de trabajar por la ciudad. Entonces, ahora sí, usted muy amable, gracias. Un saludo para los 2 ciudadanos, especialmente para el doctor Camilo Cuadros. Un gusto, y bueno, a usted por la invitación y a la audiencia que nos ha escuchado. Bueno, seguiremos dando de qué hablar en los próximos días. Muy bien, hasta aquí En Contexto, muchas gracias. El próximo miércoles 6:30 de la tarde, aquí nos vemos. Feliz noche. Ya estamos aquí, León Telecomunicaciones.